tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con los temas de esta semana, y el tema del día de hoy es: mi hijo adolescente está empezando a cuestionar mi autoridad, ¿qué hago con esto? Esto es algo que a todas las personas que han tenido criaturas a su cargo les va a pasar, y si no le pasa, preocúpese, porque ahí es un indicador de que algo no está funcionando de la manera adecuada, de que no se está desarrollando de la manera adecuada la personalidad de ese adolescente que tiene usted ahí a su alrededor. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿qué hago cuando empiezan a cuestionar mi autoridad mis hijos? Porque realmente, ¿qué opciones tenemos? Fíjese, antes, cuando estábamos en los años 20, 30, 40, antes de esta modernidad en la que estamos, pues como que parte de la autoridad tenía que ver con la violencia que podíamos ejercer como padres. Y esto es una cosa espeluznante de decir, pero dése cuenta cómo la idea de la autoridad venía alrededor del castigo que podía imponer mi autoridad. Y esto tal vez ahorita ya no está funcionando de la misma manera en casa, pero si se fija, ese es exactamente el modelo de autoridad del Estado. ¿Usted por qué paga impuestos? ¿Por gusto? ¿O por el temor a la fuerza pública que le van a ejecutar encima si usted se resiste a las normas en las cuales estamos establecidos todos en esta sociedad? Evidentemente que si no fuéramos a parar a la cárcel, nadie pagaría impuestos, ¿no? Tal vez algunas personas se harían conscientes y empezaría a funcionar de una manera diferente, pero la principal motivante es porque hay un castigo. Hay un montón de cosas. ¿Por qué no se va robando? Generalmente. No quiere decir que todas las personas funcionan a este mismo nivel de moralidad, pero podemos ver en ciertos lugares. Fíjese cómo sucede en algunas partes de los Estados Unidos, que se ha vuelto hasta cierto punto una forma de lidiar con la cantidad de personas que estaban presas. Han habido ciertos programas en donde se ha despenalizado ciertos delitos menores, como por ejemplo robar las tiendas de conveniencia, mientras no sea una cantidad o mientras no sea con violencia. Hay ciertos lugares en donde se despenalizó eso y pues, ¿qué es lo que sucede? Que llega la gente a puños a robar las cosas, y lo que sucede es que las empresas acaban cerrando sus tiendas en ese lugar y se acaba esa parte de la comunidad. Esto, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede llegar a suceder si hay otros países en donde, por ejemplo, uno ya tiene su self-checkout, que decimos acá, ¿no? Medio haciéndonos los anglosajones, que cada quien uno puede pagar sus cosas en la caja, y pues entonces uno no está robando de esa manera, uno es consciente. Y del otro lado tenemos personas que cuando se quita la pena de cárcel por robar, pues se ponen a robar todos los días, ¿no? Lo empiezan a hacer como su profesión. ¿Qué es lo que va sucediendo? Son situaciones y idiosincrasias muy distintas. Pero todo esto que usted ve a nuestro alrededor está sostenido por la violencia que puede ejercer el Estado para las personas que se resistan a él. Si no, no tendríamos cárceles. La cárcel es un castigo horrible. No porque nos vayan a dar de nalgadas o de cinturonazos, pero es encerrarnos. Y si se fija, esto también era uno de esos tipos de castigos que tomaban los padres antaño. Estás castigado y no vas a poder salir este fin de semana, o no vas a salir durante este mes más que a la escuela, o no vas a salir de vacaciones con nosotros. Eso es un encierro, y eso es así como... No podríamos decir que es lo mismo de la cárcel, porque la cárcel aparte se volvió una situación todavía más penosa de lo que debería de ser. Pero es un encierro. El castigo físico antes también era un hecho, que si nosotros nos portábamos mal, si decíamos una grosería, si traíamos malas calificaciones, si éramos irrespetuosos, venía el golpe. O venían golpizas, no nada más era el sope o el pellizcón o el jalón de pelos que nos pudieran de dar como para mantenernos en línea, sino que eran golpizas programadas. Entonces, ahorita ya no tenemos esa opción, ¿no? ¿Cómo se pone en cintura a los adolescentes? Porque aparte, llega un punto en el que nosotros decimos, bueno, es un niño, ¿no? Es una tarugadita así de menos de 1 metro, pues, ¿qué puede hacer? ¿No? Pues yo le digo que no, y le levanto las llaves o le pongo la comida más alta y ya no llega. Pero ya que son adolescentes, ¿qué hacemos? Porque ya adolescentes, hay muchos muchachos y muchachas que ya se ven casi como se vería uno de adulto. Todavía están en desarrollo, obviamente, pero ya es una persona que muchas veces es más alta que nosotros, que a veces está más fornida que nosotros, y que me está diciendo que no va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo bravo, saco armas, entreno artes marciales, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora con ese? Y hay que entender aquí algo muy importante.
Si estamos llegando a un punto así de grave como que sentimos que solamente con violencia podríamos detener o podríamos contener las pulsiones de nuestros hijos, ya hicimos algo muy mal durante mucho tiempo y estamos queriendo reparar el daño en extraordinario. Y no va a ser nada sencillo y muchas de las veces va a ser imposible reparar esa situación. Vamos a tener que vivir con una parte ahí descuadrada de nuestra vida intentando encuadrar por otro lado. Esto que quiero decir, que a los muchachos a esas alturas, si no hicimos porque ellos mismos se pudieran contener desde antes, que fueran un poco más conscientes, que se les fuera haciendo una moral, ya que en ese momento ya no debe de ser incipiente como la de un niño, ya debe estar casi terminada en la adolescencia, no va a haber forma de que los detengamos. Es como si tuviéramos, o sea, le enseñamos las cosas malas nada más. No nos tomamos el tiempo necesario de acomodarlo para que se pudiera autorregular esa persona. Entonces, ya no hay mucho que hacer, pero acá donde vamos a ver la diferencia es hasta qué punto es algo que se ha descuadrado a tal grado que yo ya no alcanzo a meter las manos y que va a ser mucho más problema y que vamos a tener que poner medidas mucho más serias, y hasta qué punto que empiecen a cuestionar mi autoridad es algo normal. Porque se acuerda que al principio le dije que si usted nota que su hijo no está cuestionando su autoridad, que su hija no le reclama las cosas, algo está mal, pues es eso, es porque algo está mal. Al momento de la adolescencia, nosotros, parte de nuestra personalidad que ya está cristalizándose, que ya está cuajando, que ya debería de haber cuajado en muchos sentidos, tiene que ver con nuestro lugar en la sociedad, tiene que ver con cuál es mi límite de libertad, hasta dónde puedo hacer, de qué soy capaz y cuáles son mis derechos. Por eso es que si se fija en las marchas y en todas esas cosas, lo que más hay son entre adolescentes y veinteañeros, porque están como en esa adolescencia extendida que ahorita se usa mucho y que ya tiene mucho rato en nuestro mundo occidental, que muchachos de 20, 25 años, a veces hasta casi los 30 años todavía están viviendo partes de su adolescencia, no porque todavía siga descuadrado eso, sino porque eso ya no es parte del desarrollo, ya nada más es como un rezago de todo esto. Pero todavía llega a suceder, porque en esos tiempos es cuando se vive esta rebeldía. Fíjese hasta qué punto ahí es en donde realmente nos empezamos como a eclosionar como personas. ¿Por qué? Porque yo ya me siento capaz de moverme por mí mismo. Yo ya en la adolescencia ya puedo empezar a transitar por las calles sin necesidad de que haya un adulto conmigo. Estoy casi a punto de ser considerado un mayor de edad en mi ciudad, de votar, de estar dentro de todas esas decisiones de la gente mayor, de sacar un crédito, de tener una tarjeta. Todas estas cosas llegan a la mayoría de edad. Pero todavía somos niños en nuestra cabeza. No es algo que nada más mágicamente llegaron los 18 años y ya, todo cambió. Entonces, en ese momento empezamos a percatarnos de que toda la situación de autoridad de los padres tiene que ver con qué tanto me puedo sostener yo a mí mismo y qué tanto tiene que ver con la figura de respeto que ellos han cultivado en nuestra relación. Si llega un punto en el que yo ya me doy cuenta de que físicamente no me van a poder detener, de que monetariamente no me van a poder detener, de que legalmente no me van a poder detener de hacer lo que se me dé mi fregada gana, no tengo por qué detenerme. Y esto, fíjese cómo estamos hablando no de que sea lo mejor para nosotros, porque, por ejemplo, legalmente no se me puede detener de ponerme borracho todos los días. Y esto es algo que pasa con los adolescentes. Legalmente, pues yo llego a la tienda y me van a vender lo que yo quiera, porque yo cuento como un adulto. Pero físicamente no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, el adolescente todavía está en esa parte como un niño y que ya puede empezar a fungir como adulto en ciertas cosas. Y ahí es en donde el adulto, en casa, los padres, empiezan a intentar ejercer autoridad, y la autoridad que se puede ejercer ya no tiene con detener físicamente a la criatura, sino con el, ¿cómo lo podríamos decir? Como con la figura moral con la que nos hemos construido alrededor de nuestros hijos. Todavía hay muchas personas al día de hoy, no porque realmente hayan golpizas y estos castigos que estábamos hablando al principio, pero hay muchas personas que van sirviendo como esa figura de autoridad con una cuestión de intimidación. Es decir, no te voy a pegar, pero yo ya te desheredo. Yo no te voy a volver a dar dinero y no te voy a volver a atender y no vas a estar invitado a las fiestas y no vas a estar invitado a Navidad y no vas a poder ver a tu madre ni a tus hermanos nunca más dentro de esta casa que es mía.
Y uno puede decir, ay, Dios mío, bueno, pues no me están golpeando, pero me tienen agarrado, ¿no? Me tienen agarrado con eso porque me están condicionando el afecto y la cercanía con los demás. No se necesita golpear a las personas, pero es muy distinto que durante ese camino nosotros nos hayamos podido mostrar con los hijos como una persona que no está intentando controlarlos, sino que estaba ahí para ayudarlos a crecer y que les tenemos aparte un cariño especial porque son nuestros, ¿no? Ahí es en donde está la diferencia. Si nosotros solamente estuvimos manipulándolos, si nosotros solamente estuvimos apuntando a que hicieran, que nos obedecieran, llega el punto en el que los adolescentes se dan cuenta de que no los vamos a poder detener. ¿Y qué van a hacer? Van a dejar de hacer caso. Y esas son las personas que más fácil se van a todas las circunstancias de pandillerismo, de delincuencia, porque no se les estableció un orden social en su cabeza, ni moral. Entonces, en el momento en el que crecen, pues adivine que es como si le hubiéramos dado una licencia de conducir a un chimpancé, ¿no? ¿Qué va a hacer? Conducir por donde quiera y así atropellar a quien pueda. Esto puede ser muy literal para algunas personas. En el primer momento que agarran y que tienen esa libertad, atropellan a alguien o se estampan borrachos. Entonces, ahí es en donde está la diferencia. Si se empieza a cuestionar nuestra autoridad, esto va a suceder sí o sí, porque como le estaba diciendo, nosotros nos pudimos haber puesto como una figura de integridad y moral frente a ellos, y aún así, los adolescentes van a irnos con la contra. Y esto, como le estaba diciendo, es sumamente normal y natural, porque como estábamos hablando anteriormente, es el momento de la vida en el cual nosotros, al comprobarnos capaces de ciertas cosas, empezamos a querer establecer un propio orden. Ahora sí el orden ya no tendría por qué venir de afuera, porque yo ya me puedo mover como quiera, yo ya puedo decidir lo que quiera, y a mí ya nadie me puede parar. Y aunque el orden que me están dando en casa tal vez sea el mejor, eso se acaba sintiendo como una opresión. No importa que en casa me hayan querido de todas las mejores maneras y que me hayan dado todo y lo demás, me voy a rebelar, porque me tengo que rebelar. Rebelarme, piénselo de esta manera, no nada más como en una revolución, sino como en rebelarse como las fotografías, como en alcanzar a entender quién soy, yo cómo quiero vivir, yo qué tipo de personas voy a querer tener cerca de mí. Y esto muchas veces viene con que empiezan a buscarse los novios más terroríficos, ¿no? Que decimos, ¿cómo es posible que le gustó a ese muchacho? Y las chicas lo están haciendo nomás para llevarle la contra a la familia. Y esto no es que esté mal, porque se están intentando encontrar. ¿Cómo lo están intentando hacer? Con todo esto que me dijeron que estaba mal, me voy a ir a asomar. A ver si es cierto. A ver, estos muchachos que me decían que los muchachos que hacen esto y los muchachos que van... Con uno de esos muchachos me quiero relacionar. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a encerrar en la casa? Pues no. Ahora yo lo quiero ver. Y esa es la rebeldía de los adolescentes que no tendríamos por qué detener, sino que tendríamos que seguir ejerciendo como una figura de autoridad moral para ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros en ese momento los intentamos constreñir, no, ahora sí te quedas encerrada y ahora sí te quito las llaves y ahora sí hay toque de queda, nada más estamos reforzando ese comportamiento, porque lo que están intentando ver es hasta dónde se puede mover, qué tanta libertad tenemos, qué tanta de nuestra confianza tienen ellos. Y muchas veces en ese camino se van a dar unos madrazos, y nos hemos dado unos madrazos, se lo aseguro a todos nosotros, que de repente uno dice, ¿cómo salí vivo de esto? ¿O cómo es que no estoy en una situación más grave el día de hoy, ¿no? Después de haber vivido este tipo de cosas. Y es normal. Eso es algo espantoso para todas las personas que tienen hijos, darse cuenta de que llega un punto en el que primero estamos muertos de miedo de que se vayan a morir súbitamente en la cuna, y luego estamos muertos de miedo de que se vayan a tener una muerte de adulto, de que vayan a tener un accidente en el carro, de que vayan a morir por violencia en algún pleito, de que vayan a acabar en algún lugar terrible, porque son cosas que pueden pasar porque nos ponemos en situaciones de mucho riesgo cuando somos adolescentes. Es normal hasta cierto punto. Pero, ¿qué tanto de esta figura de autoridad buena hayamos tenido en casa es que tanto va a ser la rebelión? O sea, se vuelve muy distinto decir mi rebelión va a ser en el leer los libros que no me dejaron leer cuando estábamos en casa, a decir, y ahora me voy a ir a vivir con un muchacho que todos los días se droga y está borracho las 24 horas del día, ¿no? Nada más para llevarla contra mis padres. Ahí es en donde está la diferencia. ¿Qué tanto nos podemos separar y qué tanto tiene que ver una revolución y un cambio con el pensamiento o simplemente con ponerme en riesgo? Fíjese, esto de los niños es una cosa muy interesante porque realmente todos pasamos por ahí. Que de repente vemos a los niños ahí babeándose todavía con su ropita toda mojada y que ven una llama de una vela o algo y van a meter el dedo, van a meter la mano y nosotros brincamos como el portero de la selección. No,
no lo hagas, te vas a quemar. Y el niño cuando no lo estamos viendo, mete la mano y se quema. Y ya no sabemos dónde meter la cabeza nosotros porque somos unos pésimos padres. ¿Por qué no lo detuve? A todos nos pasó. Todos nos quemamos la mano o la boca con algo cuando estábamos niños porque ¿cómo que no lo puedo hacer? Vamos a ver qué tanto es cierto. Y eso es lo que va a pasar. Pero mientras, como le digo, la autoridad de los padres se haya sostenido como una figura moral real, yo no voy a cuestionar ciertas cosas que sé que tienen que ver con mi integridad física. Yo voy a empezar a cuestionar ciertas cosas que tienen que ver con cuestiones mucho más abstractas, con la manera de pensar. Por ejemplo, empiezan a haber un montón de quejas y de rebeliones. Cuando vamos por un mejorcito camino, empiezan a venir un montón de quejas alrededor de las costumbres familiares. Las costumbres familiares es lo primero que se ve atacado cuando tenemos un pensamiento un poquito más estructurado. Cuando está más desestructurado, lo que empezamos a ver es abuso de sustancias, sexo prematuro adolescentil de una manera pues descontrolada y promiscua, son ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con una cuestión más primitiva, como más corporal, es lo que nos vamos a dar cuenta de que ahí lo único que estábamos haciendo era contener a un monstruo en lugar de educarlo, porque todos nosotros estamos igual. Entonces, cuando la revolución viene con el decir, es que papá, mamá, ¿no? ¿Por qué no puedo llegar a las 11? ¿No? La fiesta va a empezar a las 10. ¿Cómo me voy a ir nada más media hora? Porque aparte tengo que trasladarme. Cuando ese son el tipo de pleitos que tenemos, hay que permitir que nuestros hijos tengan una cierta lucha con nosotros. Pero a ver, ¿y yo con qué confianza? Fíjese cómo lo podemos plantear. ¿Y yo con qué confianza te voy a dejar que te vayas a esa hora? Papá, mamá, ¿cuántas veces he llegado en una mala situación a la casa? ¿Cuántas veces los he decepcionado de la manera en la que me comporto? Quiero llegar más tarde. Y ahí el hijo o la hija ya nos está negociando. Si nosotros damos oportunidad a eso, realmente, fíjese qué nos cuesta decir, está bien, llega a las 12, llega a las 11, o llega a la hora que nosotros veamos conveniente. Esa persona ya lo va a sentir como una victoria. Y tuvo una victoria, porque nosotros, pues, evidentemente no lo queríamos dejar, porque igual y no nos había dejado nunca mal, pero a nosotros nos da muchísimo miedo que nuestros hijos estén en la calle a esas horas. Pero en el momento en el que se empiezan a presentar de esa manera con nosotros y a debatirnos nuestra autoridad, ahí es en donde se empieza a ser un adulto. Exactamente es eso lo que estamos intentando favorecer. Que el otro piense, que el otro me discuta, que me debata, pero que me debata no con berrinches de niño, no con que me llore y que voy a estar gritando y me voy a hacer daño, no, sino con la razón. Gracias a que nosotros empezamos a desarrollar eso, es que nos podemos hacer adultos. Ahí es en donde podemos hacerlo. Ahora sí, pensando de la otra manera, si ya llegamos a una situación terrible en la cual no es eso nuestros problemas, sino que los hijos cada vez los vemos que están en situaciones más peligrosas, vamos a tener que hacer, ahora sí, hasta cierto punto, para intentar tener el mayor impacto, vamos a tener que tratarlos nuevamente como si fueran niños, porque no los tratamos como niños y va a ser un problemón. Esto, no hay una manera adecuada, una sola manera adecuada de afrontar este problema, pero fíjese, por ejemplo, con un muchacho adolescente o una chica que está incurriendo en un abuso de sustancias. Todavía no podríamos decir que está metido en un problema de drogas. Hay algunos muchachos que ya llevan haciendo eso desde sus 12 años, 10 años, y ya que llegan a los 17 ya tienen una vida de adicción y ya no hay mucho más que hacer con eso, más que empezar un tratamiento ahora sí como adultos. Pero si empezamos a ver que es algo que se está formando, que tiene ciertas amistades que nosotros no queremos y que cada vez está consumiendo más este tipo de sustancias, ¿qué es lo que podemos hacer como padres? Agárrese de lo que usted todavía tiene autoridad, no en hacer una situación violenta con ellos, física, nunca que haya un altercado. Pero ese muchacho o esa chica, ¿de dónde está sacando el dinero? ¿Qué otros medios tiene usted de control? Y todo esto tiene que ver con que nosotros estamos buscando la prosperidad, no que nos hagan caso. Si se fija en lo que estábamos hablando antes, todo esto que tiene que ver con el tener una lucha de pensamiento, tiene que ver con que nosotros estamos queriendo su bienestar. No que a mí no me gusta que vayan a fiestas, porque si la idea es que yo no quiero porque yo nunca fui, tú no tendrías por qué ir y tú no te tienes que divertir, nos van a mandar al carajo. Vamos a acabarle perdiendo y qué bueno, porque si acabamos ganando eso, les desgraciamos la vida todavía más. Pero bueno, esto como una breve reflexión alrededor de hasta dónde podríamos entender la necesidad que fuimos teniendo todos nosotros de rebelarnos y en qué punto yo también debería de aprovechar esa oportunidad para educar todavía más a mis hijos, en esos últimos tramitos que tenemos. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el video. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.